Ahí está. Entonces ahora los voy a dejar con Carolina, que nos va a hacer una presentación para introducirnos en el tema para que después podamos conversar. Así es. Bien, voy a compartir la pantalla. Le quiero dar primero las gracias a Sara y a su equipo de ayudantes que se han pasado organizando estos conversatorios y poniendo estos temas en el fondo, levantando estos temas que de repente nos cuesta conversar y son poco frecuentes, aunque muy cotidianos, ¿ya? En la vida profesional. Así que eso, darles las gracias por la invitación y quisiera también irles contando por qué esta invitación y por qué estamos con Angélica, ¿no? Que va a ir surgiendo un poquito de lo que les voy a ir contando. Yo quería partir con una frase, ¿ya? Que está apuntando a los médicos, pero en realidad igual nos toca, que dice: algunos médicos te informan, pero no te comunican, te oyen, pero no te escuchan, y te atienden, pero no te acompañan. Y eso yo creo que es un primer elemento que a uno le pasa, ¿no es cierto?, cuando tiene interés en estos temas. O sea, claramente quien esté preocupado, ¿no es cierto?, o sea, de ver cómo lo hace para poder comunicarse mejor, para desarrollar una empatía mayor, un mejor vínculo, cómo hacer mejor su trabajo, no solo desde lo técnico, yo creo que está un poquito llamado a no ser como esos médicos o esos profesionales de la salud. Así que desde esa base me imagino que está ese interés en todas y todos. Comentar, como ya sabemos los fonoaudiólogos, que hay que hacer una gran distinción, ¿ya?, entre informar, ¿ya?, entre el rol técnico, por ejemplo, de traducir un diagnóstico, de enviar un informe, de decirle a la familia, al familiar que tiene su hijo, que tiene su marido, ¿ya?, a comunicarse. Y acá la principal diferencia tiene que ver con aspectos quizás intangibles, ¿no? Como como hablábamos, la empatía, la conexión emocional, el vínculo que se logre, ¿no? Entonces, más allá del contenido, que probablemente todos podemos tenerlo anotado y saber entregarlo de distintas maneras, hay una forma, sobre todo ante las noticias difíciles, ¿ya?, que generalmente son malas, ¿no? Eh, por eso esto de malas, pero en realidad ante cualquier situación de comunicación difícil, el cómo lo comunico es determinante, clave para el usuario y también para su familia. Y también es clave para la adherencia que va a tener esa persona al tratamiento. Yo me imagino que varios de ustedes han ido a algún tratamiento alguna vez en su vida, algún médico, ¿no es cierto? Y claramente cuando nos sentimos poco atendidos, cuando sentimos que no importamos, cuando ni siquiera se aprendió nuestro nombre, cuando nos pide 7 veces el mismo dato, o cuando de frentón fue bruto con la información, o no explicó, etcétera, y uno se va mal, obviamente no vuelve a ser profesional, ¿ya? Y nosotros somos profesionales a los cuales necesitamos que las personas no solo vuelvan, sino que confíen en nosotros y se apoyen en nosotros, y se comuniquen con nosotros. Por lo tanto, ese es un tema fundamental, incluso desde el punto de vista de la empleabilidad, ¿ya?, que claramente no es lo más importante para mí, pero también yo creo que eso es una habilidad importante para poder mantener, ¿no es cierto?, de manera positiva a nuestros usuarios. Ahora, generalmente uno en la literatura encuentra esto de la mala noticia, ¿no? Pero si uno ve la definición, dice cualquier información que afecta las expectativas de otra persona respecto a la vida que tiene o su futuro, ¿ya? Entonces, en realidad, si uno piensa, casi siempre el área de la salud es un área de quejas, ¿no? Y nosotros somos receptores de quejas y también comunicadores constantes de cosas que las personas no quieren escuchar. O sea, si yo le digo a alguien, oye, vas a necesitar terapia vocal, por ejemplo, y vamos a tener que estar 3 meses trabajando, esta ya puede ser una mala noticia para alguien, ¿no es cierto? Porque si bien se va a poder recuperar, por ejemplo, va a tener que estar 3 meses asistiendo en un horario que quizás lo tenía destinado a otras cosas. O sea, desde ahí hasta no va a poder comer, tiene una enfermedad degenerativa,
vamos a tener que usar un método aumentativo porque esta persona va a ir deteriorando su habla, ¿ya? Vamos a instalar una gastro, bueno, de ahí para adelante, ¿ya? Entregamos muchos mensajes que van a cambiar las perspectivas de la persona acerca de la vida, ¿ya? Insisto, de manera a veces muy brutal, otras un poco más leve, pero esa es una mala noticia, ¿no? Ahora, impactos que tiene la mala noticia. Obviamente, el grado de la mala noticia no tiene que ver con la noticia en sí, con el mensaje en sí. ¿Cómo así? Ustedes me pueden decir, ya, pero decirle a alguien que tiene cáncer siempre es algo terrible. Sí, pero depende. ¿Ya? ¿Depende de qué? De la distancia entre la percepción que yo tenía y la mala noticia. ¿Sí? Entonces, a veces, algo muy terrible, si una persona ya tenía antecedentes, ya estaba preparada para eso, tenía información, había conocido casos, etcétera, quizás, aunque sea una noticia que para uno puede considerar como muy catastrófica, quizás para la persona no se aleja tanto de su perspectiva. Por lo tanto, el grado, bueno, y al revés también, ¿no? Una noticia que uno dice, ay, pero eh, si vas a tener que hacer 3 sesiones nomás de entrenamiento, ¿ya? Y con esto vaya a quedar bien. Bueno, pero para una persona que tenía una perspectiva completamente distinta, eso puede ser una tremenda mala noticia. Entonces, el grado, ¿no es cierto?, es personal, es una experiencia individual. Y la secuela, en el fondo, el impacto de una mala noticia entregada de una manera inadecuada, abrupta, intensa, donde no hubo conexión, esa deja una huella en la relación terapéutica, que puede llegar a ser muy positiva o puede llegar a ser devastadora. Otro tema que vamos a tocar también es que el profesional de la salud, por lo tanto, pasa a ser un protagonista en esta comunicación. Entonces, le pasan cosas también. Y de esas cosas que le pasan es que queremos focalizar la atención. Y la manera, por lo tanto, en que profesional y usuario, paciente, persona se comuniquen, va a ser esencial, ¿no es cierto?, de dejar una marca indeleble sobre esa relación futura de terapia. Y claramente, ¿no es cierto?, todas nuestras nociones acerca de la comunicación están teñidas de creencias, expectativas, emociones, ¿ya? Y eso constituye más un montón de otros elementos, esa relación terapeuta-paciente o terapeuta-usuario, ¿ya?, virtuosa. Entonces, uno se enfrenta en el fondo con un montón de problemas, ¿ya? Cuando uno dice, bueno, yo quiero ser el mejor en comunicar, yo no quiero ser de esos médicos que hablábamos al principio. ¿Ya? Sin embargo, en la vida real, ¿no es cierto?, nos encontramos con cientos de obstáculos, ¿ya?, que la literatura, ¿no es cierto?, los han clasificado en tres ejes. Problemas asociados al profesional, como por ejemplo que no nos gusta dar malas noticias porque no nos gusta ser pájaros de mal agüero. ¿Ya? De alguna manera tenemos un corazoncito, un ego terapéutico que le digo yo, de siempre querer dar noticias positivas y mejorar a la gente. Entonces no nos gusta tampoco y no nos hace bien tener que dar noticias como poco esperanzadoras. También porque le tememos harto al contacto emocional, que se nos descompense el usuario, qué nos pasa a nosotros con eso. Y también a lo que nos pasa a nosotros. La pena que va a sentir, la rabia, lo que yo me proyecto en esa persona, la transferencia y la contratransferencia que hay ahí. Eso obviamente, o sea, si uno le dieran a elegir, preferiría no hacerlo uno, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, mucha frustración, porque muchas veces uno había hecho un tratamiento, no resultó, y la mala noticia un poco es, puedo haber fallado yo, o no puedo revertir los hechos. No fui capaz porque soy un ser humano, un terapeuta, ¿ya? Y tal vez la condición del usuario empeoró, le dio otro accidente vascular, tuvo, no sé, un evento emocional, ¿ya? Y no se pudo. Y también, ¿no es cierto?, otra cosa asociada al profesional es la inexperiencia, aunque muchas veces no hablamos tanto de formar esta experiencia, ¿ya? Lo vamos a hablar también. Bueno, otra línea de obstáculos están asociados al sistema, ¿no es cierto? Todos sabemos, ¿no es cierto?, la falta de recursos que hay, la falta de tiempo y lugar. O sea, ¿cuántos de nosotros nos han dado las indicaciones en la sala de espera?
lleno de gente, no hay un tiempo especial como para que la persona alcance a procesar y contener, aunque el médico quiera, tiene 10 minutos más otro paciente, aunque el fonoaudiólogo quiera, tiene, ¿no es cierto?, una agenda llena. Entonces, y a veces en la misma oficina, en la misma consulta, en la misma multisala de rehabilitación, no tenemos intimidad, no tenemos un espacio protegido, un espacio adecuado, como hablábamos ayer con Angélica, donde tener un vaso de agua, donde tener pañuelito, donde la persona se pueda desarmar también, ¿ya? Y bueno, también asociado a los consultantes, ¿no es cierto? Los usuarios acá son la otra parte. Obviamente ellos muchas veces no están preparados para lo que va a venir como noticia y por lo tanto sus reacciones pueden ser diversas. Y pueden enojarse con uno, si están un poquito más frontalizados te pueden pegar un combo, ¿no es cierto? Pegar a la mesa, pegar un portazo. Eh, Me refiero frontalizado no de una manera peyorativa, me estoy refiriendo a con problemas conductuales, ¿ya? Y también por reacciones emocionales que trascienden a lo que esas personas pueden controlar, ¿no? También pueden mostrar desconfianza. Voy a consultar a otra persona, usted no sabe nada, ya que son reacciones también súper normales. Negación, ¿ya? Y bueno, también obviamente una gran desesperanza, sobre todo en casos de diagnósticos a personas jóvenes, cuando hay mucho optimismo, y obviamente cuando no tenemos mucha perspectiva de tratamiento, cuando a veces tenemos que decirle, no entra al programa de tratamiento, va a quedarse con solo cuidado, o sea, no solo, con cuidado paliativo, que la persona a veces entiende como que es casi para morirse, y no necesariamente, bueno, entonces todo eso confluye, ¿no? El problema, lo que nos pasa con profesionales, el entorno que nos ayuda y obviamente los consultantes, lo que le pasa a los consultantes. Y particularmente pensando en nosotros, qué es lo que podemos manejar, quizás más de manera inmediata, ¿ya? Como más a corto plazo. ¿Por qué nos incomodan las malas noticias? Bueno, evidentemente porque no tenemos idea la expectativa que tiene la persona si no la preguntamos. Uno de los pasos en la comunicación de malas noticias es, primero pregunte qué es lo que la persona sabe, ¿ya? O sea, genere un setting y entérese de qué le han dicho. Después, bueno, miedo a destruir el optimismo del usuario. O sea, hay una persona, no, si yo sé que me voy a mejorar, ya, y pucha, el ELA, Parkinson, ya, pero hay que saber, ¿no es cierto?, lidiar ahí entre la verdad que la merece el paciente, ¿no?, el usuario, la persona, y también la esperanza, ¿ya? Y en ese tránsito también es bueno entrenar esa habilidad, ¿no? Además de ir dosificando la información, ¿ya? También miedos a reacciones inadecuadas, vergüenza, ¿ya? Vergüenza por entregar previamente, por ejemplo, lo que hablábamos, una visión demasiado optimista, o por tener que ser la persona que le explique a esa otra. Miedo, ¿no es cierto?, a ser ineficiente, de quizás que se salió de las manos esta enfermedad, o que tengo que comunicarle algo muy, muy terrible para su futuro. Y claro, sobre todo, en el fondo, no sentirse preparado emocionalmente. Entonces, si eso es lo que podemos manejar, porque la reacción del usuario en realidad podemos preguntar qué es lo que sabe, podemos preguntar qué tipo de persona es, podemos observarla, ¿no es cierto?, cómo se viste, cómo se mueve, podemos tener algún feedback no verbal. Obviamente la reacción en sí no la vamos a poder adivinar, ¿ya? Eh, y tampoco vamos a poder controlar otros factores como que de repente vamos a tener solo 15 minutos para conversar con esta persona. Pero sí, quizás podemos trabajar nosotros mismos. Acá a propósito del título de la presentación, pues algunas preguntas que son muy frecuentes, que yo creo que todos nos hemos hecho. ¿Digo o no digo? ¿Cuánto digo? ¿Cómo lo digo? ¿Quién debe decirlo? Me corresponde a mí, pero sí debe ser el médico tratante. ¿Pero por qué tengo que ser yo? ¿Ya? O soy yo, ¿y qué pasa si el otro le dice otra cosa? ¿A quién? ¿A quién? Al usuario, en nuestro caso, pucha, pero si no entiende mucho porque está con un daño neurológico, o la familia, ¿a qué familiar? A la esposa, a la mamá, si no están casados, a la mamá, porque es la familia responsable legalmente, y si a una hija, y si la hija, ¿qué daño puede causar una noticia?
¿Cómo balanceo la verdad y la esperanza? ¿Desean saber las personas la verdad completa de una? ¿O quiere saberla de a poquito? Bueno, todo eso hay que preguntarlo, ¿ya? En los checklists, en los pasos de varios autores para comunicar malas noticias, estos son pasos esenciales. ¿Qué me ocurre a mí cuando comunico una mala noticia? Después me voy a llorar al baño, ¿ya? Llego a mi casa y no le quiero hablar a nadie, me desquito con la pareja, me desquito con una amiga, no sé. ¿Puedo proteger al usuario, a su familia y a mí mismo de una mala noticia? Probablemente si estamos trabajando en esto, no. Como dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Así que, ahora, ¿cómo podemos decirla? ¿Cómo la vamos armando? Bueno, ahí sí podemos hacer algo. Entonces, acá ponerles algunos temas a propósito de cómo formar estas habilidades comunicacionales, especialmente en estos casos, ¿no? Para todo en realidad, pero especialmente en estos casos donde se mezcla la emoción, mi propia historia, mi propia experiencia, y una experiencia fuerte que le va a cambiar la vida al otro. Es importante, ¿no es cierto?, entregar información clara y exacta, porque es importante para tomar decisiones y planificar el futuro. O sea, como dijimos, el usuario éticamente merece la verdad. También nosotros somos llamados como profesionales de la salud a persuadir a las personas para adoptar las recomendaciones en el fondo que promuevan su salud, ¿ya? Eh, También minimizar el estrés. Entonces, también tenemos que velar porque esta información a veces se da de a poco, no de una vez, apoyando a la persona en las distintas etapas de duelo, que también vamos a comentar algo de eso. Promover que el usuario se sienta satisfecho, que sienta que está apoyado, que tiene a quien llamar, que puede hacer consultas todas las veces que quiera, o la familia. Mantener el optimismo, la fuerza, minimizar el disconfort propio y del resto del equipo. Y este dato, que está publicado y bueno, y nos consta, ¿no? Los médicos profesionales de la salud refieren no haber tenido espacios de reflexión sobre el tema ni instancias educativas al respecto. Entonces, estos espacios, por eso yo las felicito, ¿ya? Porque generar estos espacios es empezar a abrir, ¿ya?, esta puerta y empezar a decir, oye, nosotros necesitamos esto, necesitamos formarnos. Ahora, si nosotros pensamos en la formación de los profesionales, no importa que sea pregrado, posgrado, ¿no es cierto?, alguien que está iniciando o va a empezar a trabajar con otros. ¿De qué manera podemos formarnos como profesionales de la salud para comunicar esta situación? Probablemente podamos leer mucho, ¿no es cierto? Podamos leer. Hay harto material. Yo les puedo mandar, podemos tomar cursos. Súper. Generalmente esos cursos, ¿no es cierto?, nos habilitan en ciertas técnicas, nos hacen reflexionar, o como estos conversatorios donde podemos darle una vuelta, ¿no es cierto?, ver distintas perspectivas, experiencias. Sin embargo, esas siguen siendo habilidades cognitivas, que son súper importantes para tener la agenda, ¿no? Y tener ahí claro lo que tenemos que hacer. Eso siempre es necesario, ya yo no digo que no. Pero también es necesario formarnos en habilidades procedimentales. Ahí ustedes pueden decir, sí, pero nosotros en los cursos tenemos visitas clínicas, tenemos roleplay, ¿no es cierto? Tenemos materiales audiovisuales, podemos hacer videos, pueden ver videos. Hay películas de esto, de Doctor, podemos ver películas como súper actuales también acerca de la relación médico-paciente, por ejemplo, New Amsterdam, ¿ya? Donde está este médico, ¿no es cierto?, el director, ¿en qué te ayudo? ¿Ya? A partir de esa base. Bueno. Entonces tenemos un montón de ejemplos también, habilidades más procedimentales, o ponerlas en escena. Y las habilidades actitudinales, o más bien este reporte, ¿no es cierto?, de qué me está pasando a mí, cómo logro el vínculo, cómo manejo la emocionalidad, cómo me voy adecuando a la etapa de duelo en la que está la persona, cómo hago ese espacio de relación, probablemente va a ser mucho más eficaz o mucho más productivo si empezamos a preocuparnos en formarlas con, por ejemplo, simulaciones de alta fidelidad, que en el fondo pone a la persona que está aprendiendo en un contexto de extremo rendimiento, o sea, en una situación muy compleja.
ojalá más compleja que la realidad, aunque en realidad sabemos que no hay nada más real que la realidad, y más complejo que la realidad, pero me refiero a situaciones como muy, muy intensas, en la cual la persona protegidamente, ¿no es cierto?, deba entregar una mala noticia o deba entregar un diagnóstico o explicarle a un familiar, ¿ya? Y aquí entonces es donde entra Angélica. Nosotras con Angélica participamos hace varios años en una clase que damos en un diplomado de otra universidad, que no voy a mencionar su nombre, pero sí quiero mencionar al creador de esta clase, y fue el mentor, que es Jorge Valdés, que nos invitó en el fondo a hacer esto juntos, ¿ya? Así que créditos para Jorge Valdés, que quede grabado. Y bueno, Jorge en el fondo nos empezó a invitar a esta instancia y nos dijo, bueno, ¿por qué no hacemos, porque esta clase al principio era, claro, como de habilidades cognitivas y procedimentales, pero no mezclaba lo procedimental con lo actitudinal. Entonces empezamos a hacer simulaciones. La gracia de estas simulaciones, ¿no es cierto?, es que, como les digo, eran de alta fidelidad, y Angélica les va a contar un poquito más el tema de cómo se prepara ella y qué es lo que ha visto ella. Y en el fondo, ella representa en estas simulaciones a una persona que es familiar, esposa de hecho de un usuario, y hay equipos que tienen que entregarle el diagnóstico que es terrible, ¿no es cierto? Un paciente que tuvo una ACV, que está con una fascia no fluente mixta, que está con una disfagia horrible, que van a tener que poner una gastro, ¿ya? Y esta usuaria, si bien le tienen que entregar la misma información todos los grupos, está en distintas etapas del duelo. Y por lo tanto, reacciona desde esa emoción, ya sea el shock, la negación, la rabia, la pena, la frustración, ¿ya? Generalmente, obviamente, trabajamos más esta, ¿ya? Y ella entonces ha tenido experiencia ya con varios de nosotros, varios colegas, ¿no es cierto?, varios fonoaudiólogos que han estado en este proceso de formación, y un poco también ella nos ha visto lo que nos cuesta a veces, dejar de lado, ¿no es cierto?, como, o adecuar o entregar estas informaciones sin caer en los tecnicismos y logrando realmente, ¿no es cierto?, estar acompañando al otro, contenerlo. Así que bien, ahora dejo un poquito y después para que conversemos con esta frase, ¿no es cierto?, de Jodorowsky: oigo lo que dices en lo que no dices. Oigo lo que dices en lo que no dices. Interesante. Bueno, chiquillos, ¿me escucho? ¿Me veo? No me, ya. Como decía Carolina, yo he participado durante algunos años en el diplomado que hacen, y específicamente de las malas noticias. Entonces, ¿por qué estoy acá en realidad? Porque he pasado por esta situación, como desde mi rol, desde mi trabajo que hago en simulación clínica. Yo soy actriz, formada en el teatro, también en la Universidad de Chile, y la vida me llevó a esta cosa tan específica que tiene que ver con el trabajo de la salud, ¿ya? Y como paciente simulada, he experimentado harto con las emociones en este tipo de casos, ¿ya? Porque mi trabajo es hacerle a ustedes, a estudiantes, vivir una situación eh, real, ¿ya? Aunque ustedes sepan que yo soy una actriz, que estoy en un contexto, digamos, dado, pero la experiencia nos ha dicho, y no solo en esto, sino que en muchas otras cosas que yo he realizado, eh, que el aprendizaje de la experiencia es muy poderoso. O sea, ustedes pueden vivenciar, y desde esa vivencia lo que yo he resumido a lo largo del tiempo tiene que ver cómo se conectan los profesionales de la salud con las emociones de los usuarios, ¿ya? Porque en el fondo hay un vínculo ahí, quizá invisible, pero poderoso, porque en la manera que ustedes se den cuenta qué es lo que le está pasando al otro,
que ahí está la habilidad que tenemos que generar, van a poder entregar el mensaje a ese otro de la manera más adecuada posible, ¿ya? Porque, claro, tal como decía Carola, no hay mucha literatura, pero no existe, yo siempre les digo, no está el manual, porque todos dicen, ya, ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? No, yo no les voy a decir ya, en el minuto 1, tómale la mano, luego hace esto otro, eso no resulta, porque eso resulta en el teatro, ¿ya? Porque ahí la cosa va a ser como lo teníamos pensado y está todo fríamente calculado, ¿ya? Pero en la realidad no es así, ¿ya? En la realidad van a encontrarse con una infinidad de reacciones, de emociones, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo creo que se está mejor preparado? Primero, tratar de, en los primeros momentos, conectarse con el otro, o sea, darte cuenta quién tiene al frente. ¿Quién es? ¿Es un papá? ¿Es un hijo, verdad? ¿Hay alguien, un pariente? ¿Cuál es el vínculo? ¿Ya? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su contexto? Su contexto educacional, su contexto social, etcétera. Quizás es mucha información, tal como decía Carolina, que las condiciones generalmente son de muy poco tiempo, pero en el fondo tenemos que maximizar los recursos, porque ustedes sí o sí se van a enfrentar a eso y van a tener que, ojalá, tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, el hecho de que ustedes se conecten con esa persona, de que saquen un poquito de información, de que le escuchen, ¿ya? De que traten de aplicar empatía y declararlo, ¿ya? Porque la empatía en esta situación es súper importante, pero tiene que ser bastante como evidente, tiene que ser concreta, por decirlo, con frases, no sé, como, señora, sí, realmente me doy cuenta que usted está complicado con esto. Eh, Nosotros no nos podemos meter en el sentimiento de la persona, pero sí le podemos reflejar, ¿ya? Con una frase, o sea, validar también la emoción que tiene, ¿ya? Indagar, como decía Carolina también, qué le han dicho, qué sabe, porque también usted ahí se van a armar el contexto que trae esa persona, ¿ya? Porque ustedes vienen con una información, ese usuario, pariente o la persona realmente que está enferma tiene alguna idea. También la gente se hace muchas ideas de repente que no son, porque hoy día, como toda esta cosa de la información tan a la mano, a veces las personas le dicen tienen un diagnóstico y se ponen a investigar y piensan que es lo peor. Quizá exageran en ver otras cosas que no son directamente igual a los que tienen, porque ustedes sabrán mejor que yo que hay infinitas posibilidades de, de situaciones que le pueden ocurrir a los usuarios, ¿ya? Entonces, desde el aprendizaje, desde el proceso educativo y de lo metodológico, yo me he vinculado con la simulación de paciente y es de alta fidelidad porque eso provoca verdad, ¿ya? Aunque ustedes saben que esto es una actuación, rápidamente el profesional de la salud que se está entrenando, el estudiante, se olvida de que aquí hay una actriz y se entrega, vive, vivencia, siente, también se emociona, reacciona, ¿ya? Y por ahí vamos construyendo el aprendizaje y desarrollando las habilidades, ¿ya? Entonces, desde la metodología de la simulación clínica con actores, les quería decir que es súper poderosa la vivencia, ¿ya? ¿Y por qué estamos los actores acá? Por el trabajo de las emociones. Porque en realidad yo puedo generar, yo y todos mis compañeros y compañeras que trabajan en esto, les podemos generar a ustedes un espacio completamente verídico. Porque ustedes, o sea, Carolina puede decirlo, o sea, de repente de la misma audiencia la gente se pone a llorar porque ustedes dicen, no, esto, ya sí, son actores, es mentira, todo, pero es tal como cuando ustedes van al cine o al teatro, ¿verdad? Ustedes saben que son actores, pero igual se emocionan y lloran y se ríen, ¿se fijan? Porque eso que está pasando ahí es ficción, pero hay verdad. Se fijan que hay un tema ahí un poco casi filosófico de lo que sucede, ¿ya? Entonces, la experiencia mía, derechamente, es que
genera mucho aprendizaje, mucha adherencia. Los alumnos no olvidan lo que les pasó. Nos ha ocurrido en algunas situaciones que después de años me he topado con chiquillos que ya son médicos y dicen, oye, si yo no hubiera tenido ese taller con usted o no hubiéramos hecho eso, me acordé el otro día porque no sé qué hubiera hecho, pero porque pasó por la experiencia, ¿ya? Y ustedes que son jóvenes, que están en el proceso formativo, quizás no van a pasar por toda esa experiencia hasta luego, a lo largo de la vida sí, pero en esta metodología hay una situación súper poderosa que lo hace sacar una, una habilidad que no tiene como eh, otro, ¿me entiende? Parangón, porque es la experiencia, ¿no? O sea, pasó por ti. Nadie te vino a contar el cuento que sea así, pasó por ti porque tú también te emocionaste. Tú también viviste, tú también sentiste que esa persona estaba llorando, o sentiste que esa persona estaba indignada, que te insultó, que te dijo un garabato, y tú, eso no pasa por ti así, eso impacta porque somos seres humanos. Bueno, y a raíz de eso también lo que quisiera comentar, y con esto ya cierro para que dejemos abierto a las preguntas, que las carreras de la salud, si bien están encasilladas en el tema de lo científico, yo sostengo, y esto es una cosa súper personal, que son tremendamente humanistas, ¿ya? Entonces también al mirar la salud en general, todas las profesiones que se involucran con eso, desde la perspectiva humanista, o sea, centrar la persona en los seres humanos, también cambia un poquito el switch del profesional de la salud, ¿se fijan? Porque tú te abres también a más cosas, porque nosotros en nuestra educación chilena también súper encasillada ya, los matemáticos para acá, los biólogos, los humanistas, ¿se fijan? Y ya te separan el ganado, te hacen pensar de una manera que yo creo que ya está pasada de moda y tenemos que encontrar como un encuentro mucho más completo de lo que es la ciencia y las personas, la humanidad, por eso yo creo que es súper humanista. Eso, chiquillos. Así que aquí estoy disponible para que conversemos. Muchas gracias, Angélica y Caro. Yo creo que tuvo excelente esta introducción porque realmente nos sitúa, de hecho, más es como fue una super clase, como que de verdad aprendí mucho en lo que están comentando. Y claro, pues uno se cuestiona muchas cosas desde la vivencia personal que uno ha tenido al atenderse o al acompañar a alguien y también en la vivencia, bueno, en este caso como profesional de la salud. En torno, por ejemplo, a lo mismo que comentó Carolina, lo de la formación, de los que estamos acá, como somos poquitos. ¿Cuántos han tenido formación o alguna idea o alguna preparación para lo que estamos hablando de la entrega de malas noticias? Que levanten la mano. Yo recientemente, como Ay, perdón. una... Ay, perdón. No, dale, Paula. Es que yo recientemente estuve en una clase de lenguaje adulto y el profesor antes de empezar el curso quiso hablar sobre esto. Y claro, nos mostró unos par de videos, como también muchos de lo que proviene del cine, y también lo aterrizó un poco a lo que podía ocurrir en la telepráctica, como aparte de que dar malas noticias ya es difícil, presencialmente también ocurre quizá, sobre todo ahora, que es como una nueva área en telepráctica y cómo se podía hacer. Entonces ahí también comentamos algunas de las cosas que vimos acá, pero tampoco en una enorme profundidad, pero sí con el fin como de generarnos quizás ese bichito para que nos planteáramos cómo lo haríamos nosotros y qué estrategia ocuparíamos. Y... Eso, gracias, Paula. Creo que es importante lo que está comentando, o sea, que en el fondo se introdujo el tema, más allá de la profundidad, al menos se comenzó a discutir. ¿Connie va a hablar, parece? ¿No? Ah, sí, sí. Hola. Sí, esta es, yo creo que para mí es primera vez que me toca como estar en una instancia para hablar de esto propiamente tal. Al igual que Paula en alguna asignatura, un profe una vez nos explicó, o sea, nos preguntó cómo le dirían a la esposa del caballero que le dio un accidente cerebrovascular y que va a quedar con secuelas. Pero fue como la pregunta y después seguimos viendo
los contenidos. Entonces, esta es primera instancia y quería agradecer la oportunidad, gracias. Gracias, Connie. Bueno, yo creo que las chiquillas quizás ejemplifican un poco lo que pasa. Yo creo que por eso lo importante de lo que aporta Caro en cuanto a lo cognitivo, lo procedimental, lo actitudinal, si lo llamamos así, ¿cierto? Pero tiene que ver un poco con la experiencia. Y ahí les quería preguntar a Carolina y Angélica, con lo que ustedes han vivido este tiempo, cuando se enfrentan a estos terapeutas que hacen esta práctica, ¿cuáles sienten ustedes que son las mayores defensas, la mayor dificultad con la que se topa esta persona para poder hacer esta entrega de información? Desde su experiencia, ¿qué es lo que ustedes creen que es como la primera barrera que tenemos que enfrentar? Caro, Angélica, no sé quién quiere partir. Yo creo ¿Tú quieres partir yo? Ah, no, dale, no. Sí. que pasa un poco también el tema de que, por ejemplo, cuando una persona se bloquea, ya, o niega, porque es súper frecuente eso, la negación frente a la situación. El profesional de la salud, lo que me ha pasado a mí es que como que insiste en la misma tecla, como queriendo hacerlo de una manera y que no está, no escuchando al otro. Por ahí yo creo que veo como la primera, eh, no sé si decir falla o conflicto, en que estoy como con una pared, porque si alguien se pone a llorar, ¿ya? Y tú que sigues dando la información, ¿ya? No resulta porque el otro está bloqueado. Si el otro está enojado y tú sigues dando la información, tampoco resulta. ¿Me entienden? O sea, como eh, el problema en que tengo que entregar la información a como dé lugar, para mí ese es como un problema. Porque si bien lo tienen que hacer, si yo eso lo entiendo, pero ¿en qué tiempo? ¿Cómo le doy espacio al otro para que lo dijera? Porque ¿de qué te sirve a ti entregar una información si el otro no está captándola? Y yo creo que siguiendo un poco con lo que dice Angélica, como ella, o sea, yo también estoy viendo ahí a qué se enfrentan los colegas, yo creo que hay como una necesidad imperiosa, ¿okay? Como un apego, esa no es la palabra que quería usar, un apego enorme a cumplir con lo que tengo que decir. Entonces, entregar toda la información, entregarla de una manera así como muy detallada, toda de una vez tal vez, eh, como remitirse mucho a la agenda, ¿ya? Y ahí yo creo que se pierde el otro, ¿ya? Yo creo que eso es un gran tema. Bueno, en ese curso en particular enseñamos las 6 etapas de Bookman. Entonces, aparte de lo que tienen que decir, tienen que ir siguiendo la etapa. Entonces, claro, también es una trampa cognitiva porque están pendientes de hartas cosas. Entonces, son pocos los que dicen, bueno, en realidad los 6 pasos me sirven como orientación. Lo que tengo que decir lo puedo decir en varios momentos, ¿ya? Y claro, y algunos hacen, ¿no es cierto?, ese contacto y dan el tiempo y dicen de a poco y preguntan más que hablan, ¿no? Pero yo creo que es eso, es como un apego al deber, al deber de informar, al deber de seguir los pasos, olvidándonos que somos seres humanos que no solo tenemos cabeza, ¿no? Yo diría que eso. Me acordaba mientras hablaban bueno, de mi historia. Recuerdo una vez bueno, en el equipo de trabajo que yo trabajaba en una ONG, teníamos un equipo interdisciplinario, dentro de ellos habían becados y pasó, me acuerdo, un becado en neurología. Y trabajábamos con un usuario que estaba diagnosticado con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad, yo creo que una de las más terribles que conozco como en acompañamiento. Y el usuario se negaba al diagnóstico y él decía que tenía otra cosa y hacía ejercicio todos los días y en el fondo él estaba decidido a no tener ese diagnóstico. Y recuerdo haber tenido una discusión con este becado porque él insistía en que el usuario tenía que entender lo que tenía y que teníamos que decirle la verdad hasta que él entendiera lo que tenía. Y mi sensación es que quería quitarle la esperanza porque él insistía tanto en querer decir la verdad y que yo lo tensionaba en ese momento, yo me tensioné yo misma obviamente, cuál era la verdad.
Bueno, a mí tengo un tema ahí con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cuando hablamos de la verdad, ¿qué significa eso? Lo que dicen los libros, lo que dice el último artículo, lo que dice Google, cómo se siente el usuario, lo que yo aprendí en la universidad. ¿Cuál es la verdad en ese momento? ¿Ya? Y yo creo que eso también es sumamente significativo. Poder entenderlo y saber cómo traducir esto que tengo en mi cabeza, que esto, por ejemplo, él tiene cela, a mirar la situación. El usuario no quería tener ELA y no tenía ELA. Y él hacía ejercicio. ¿Por qué la insistencia de querer convencerlo de que tenía ELA? ¿Ya? Por lo que comentaban ustedes, esta agenda mental de que a mí me enseñaron que yo tenía que darle el diagnóstico, así que tengo que darle su verdad. Pero me estoy perdiendo de la realidad del otro, de mirarlo, ¿cierto? De entender lo que está viviendo, ¿sí? Entonces, yo creo que dentro de los pasos, como ustedes decían, es sumamente significativo el observar, el preguntar, ya nunca olvidarse que se está con un otro enfrente. Y en torno a eso también les quería preguntar, bueno, yo aquí yo creo que es la última que yo hago y después dejo abierto el micrófono. Comunicamos hablando, como lo estoy haciendo ahora, pero también con el cuerpo, yo como soy de harto gesto. La corporalidad es significativa también ahí, bueno, Angélica, Caro, cuando explican, cuando te entregan información, la lectura es completa, y tú como actriz también. ¿Cómo tú crees que eso también influye en esta entrega de información difícil? Yo creo que influye mucho, muchísimo. O sea, el lenguaje no verbal es mucho más poderoso y en proporción es mucho más lo corporal y no verbal que lo hablado. Entonces, eh, claro, si tú, por ejemplo, siempre saco este ejemplo, cuando uno le habla a un niño y quiere que ese niño te entienda, generalmente yo me agacho y me pongo a la altura del niño, trato que esté frente a mi cara, te fijas, todo mi cuerpo está hacia él para que me entienda, ¿ya? Y también con una actitud amorosa, ¿ya? Es distinto cuando uno va a retar al cabro chico que hizo algo malo, que le pega un grito, no sé, te fijas, y todo tu cuerpo se engrifa un poco tratando de corregirlo, ¿ya? Ahí en el extremo. Pero, ¿cómo acojo? Ustedes que son especialistas también en el tema vocal, ¿ya? Es bien distinto hablar con un alto volumen de voz, casi llegando a un grito, a hablar más despacio, hablando solamente el volumen, ¿ya? Si tú hablas muy rápido, también de repente cuesta que el otro te entienda, ¿se fija? Esas cosas también son súper importantes, ¿ya? Y el cuerpo habla. Si tú estás con miedo, tu cuerpo va a hablar, y esa cuestión es pero innegable, ¿ya? Como dicen que no se puede esconder el amor, porque uno lo muestra por todos lados, porque tu cuerpo habla, siempre nos va a revelar la verdad. Ya no sé, que sea muy cínico, ya, pero no estamos hablando de ese tipo de gente. En este caso, un profesional que se enfrenta a esto, claro, también, si vas con miedo, no, o sea, no puedes ir con miedo, tienes que también tener tu empoderamiento como profesional, ¿ya? O sea, tu empoderamiento en el sentido corporal, porque tampoco te puedes poner a llorar ahí, aunque te dé mucha tristeza, ¿ya? O sea, también te puedes poner a llorar, pero ojalá que no, es lo menos adecuado, yo creo, porque con qué impronta entregas esa información. En el fondo, tú, como profesional de la salud, ahí, como fonoaudiólogo, les vas a decir al otro, pasa esto, pero yo estoy acá para acompañarte, ¿ya? Ese es como mi lenguaje no verbal, ¿ya? El subtexto que hablamos también en los actores, ¿ya? Siempre hay algo atrás, ¿ya? Entonces, eh, el cuerpo también tiene que estar bien posesionado, bien plantado, bien clara la voz, a un volumen adecuado para esa persona. Si un viejito a lo mejor es medio sordo, hay que hablar un poco más fuerte, ¿ya? Tomar el tiempo, la velocidad necesaria, ¿te fijas? O sea, hay una serie de factores que, claro, nosotros observándolos de afuera los podemos desgranar, ¿verdad? Pero tú ahí, cuando vas a checar la noticia, no, me voy a parar así, así, voy a hablar así, voy a calibrar la voz en tal volumen. No, no es así, ¿ya? Yo les insisto, si ustedes se conectan con la emoción, con la verdad, yo creo que las cosas fluyen, el cuerpo fluye, el cuerpo habla, ¿ya? Conectado con el ayudar, ¿ya? Yo diría también con el amor. Ahora ya, es de ahí me meto en otro ámbito,
que a ustedes les puede interesar o no, pero si estamos centrados en la persona y en la humanidad, vamos a hablar desde el amor, ¿ya? Entonces, yo creo que cuando estamos desde ese lugar, las cosas van fluyendo mejor, ¿ya? Pero usted me puede decir, ay, claro, el amor, let it be, qué sé yo, es como súper etéreo, pero a mis 50 años, que lo digo con mucha alegría, ya he visto pasar y he caminado por varios lugares y hace la diferencia, o sea, cuando tú realmente, de verdad, de corazón, de convicción, también de convicción profesional, porque tú quieres ayudar al otro, lo vas a hacer, tu cuerpo se va a disponer, tú te vas a involucrar en la justa medida, porque también ustedes chiquillos y todos tienen que cuidarse, tampoco pueden cada día que pasa eso después quedarse destrozados, porque ya pasaríamos a otro nivel, ¿ya? También hay que pensar en el autocuidado de ustedes, ¿ya? Entonces, pero yo insisto que la conexión emocional, el crear el vínculo, ese vínculo de, inicial y personal, ojalá uno pudieran tener siempre la relación con la familia, eso no se da siempre, pero sería lo óptimo, ¿ya? Pero yo pienso en el mundo mejor y pienso que todas las cosas van a ir cambiando y creo que han cambiado en la salud, en los consultorios, creo que hay otra actitud también en un grupo de gente que quiere que esta humanidad sea mejor. A propósito de eso, Angélica, yo también, bueno, muchas de las experiencias que han tenido los colegas que se han formado con esta metodología, y también muchos estudiantes y muchos colegas, ¿ya? Casi siempre hacen la pregunta de ya, pero si me conecto emocionalmente y me dan ganas de llorar, yo no puedo llorar, yo no, o sea, ¿cómo voy a llorar? O si me da rabia, o si me... por ejemplo, hay una emoción con la que se conecta Angélica que se evidencia en el personaje, que tiene mucha rabia con el paciente, en el fondo, que es su marido, ¿ya? Y ahí reflexionamos mucho acerca de que cuando estamos hablando de conexión, no estamos hablando de ser un monje zen, ya que entregue así como solo una aura de pura sabiduría. O sea, nosotros somos seres humanos y también nos puede dar rabia y nos puede dar pena. Entonces, a veces cuando dicen, es que tuve que apagar la cámara, por ejemplo, cuando va online, porque me cayeron las lágrimas, ¿ya? Entonces, le tenemos terror a emocionarnos, cuando para la otra persona eso puede ser un regalo. Y no solo un regalo, puede ser una puerta. ¿Ya? Obviamente, no me voy a deshacer, ¿no es cierto?, delante de la persona para que ella tenga que contenerme a mí, no se trata de eso, pero yo como terapeuta me puedo emocionar y también me puede dar rabia. Comentábamos a propósito de cuando ella hace este personaje que tiene rabia con el esposo, que empiezan todas a ponerse rígidas, porque pobre paciente, ¿ya? Porque ahí empieza así como, no, pero yo no lo quiero cuidar, tal por cual, ¿ya? Entonces, ahí al tiro, a ver, pero es que usted la hace, no, se empiezan ahí como a enojarse con que ella, y en realidad, las que mejores logran, los terapeutas que mejor logran encantarse, es como decía Angélica, las que se ponen en el lugar. Si sabe que en realidad se ha portado bien mal su marido, pero sabe que ahora necesita ayuda. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? O sea, también con esa rabia que yo siento, ¿ya? Sin dar un juicio, ¿no es cierto?, acerca de la persona, sino más bien validando la emoción, validemos todas las emociones. Yo creo que eso nos cuesta, o sea, nos cuesta emocionar, no nos cuesta emocionar, nos cuesta asumir que nos emocionamos, nos cuesta fluir con esa emoción dentro de la comunicación, mostrarnos vulnerables en el fondo, y nos cuesta usar esa emoción como algo positivo. Yo creo que los terapeutas que tienen ese manejo, que uno dice, oye, pero como qué tremendo cómo manejó la situación, es esa que logra emocionándose, ¿ya?, ir un poquito más allá. Y probablemente ese ir un poquito más allá se basa en trabajo personal, experiencias de vida, también entrenamiento, claro. Por eso se dice que, claro, que la gente que lleva mucho tiempo
¿no es cierto? Como que sabe cómo hacerla, pero no es que se sepa algo de memoria. ¿No? Yo creo que logra encontrar en sí la capacidad de resiliencia de su propia emoción, de avance, ¿no? De ir un poquito más allá. Gracias, Caro y Angélica. Yo creo que, bueno, salieron temas súper interesantes, en especial la parte del amor, que también, bueno, trato siempre de conversarlo porque siento que también está como prohibido un poco ponerlo, es como hay un rol y como que el amor no cuadra con esta sensación como de terapeuta, pero está el amor, la compasión, ¿sí? Que, bueno, yo lo pongo en la mesa, siempre digo, yo creo que eso es parte de lo que somos y de lo que compartimos. Y el amor uno lo entrega, se lo entregan, es mutuo, está en el aire y se puede hablar de él, ya en especial en situaciones que estamos enfrentando, como comentaba en el inicio, tremendamente dolorosas, difíciles. Y bueno, no sé las disciplinas de todos los que estamos acá, porque esto era abierto, veo, bueno, hartos colegas, quizás hay otras disciplinas, lo desconozco, bueno, ahí si quieren lo ponen en el chat si hay alguien que sea de alguna otra profesión, pero nos pasa mucho que cuando estamos en una situación compleja de salud, muchas veces los médicos, los especialistas, como decía, ya sea por el tiempo, no explican de qué se trata esto y a quién le llegan a consultar es la persona con quien más pueden conversar, ya que en este caso puede ser el terapeuta, el tratante, etcétera. Entonces nos van a llegar todo tipo de preguntas. Como comenté yo en el conversatorio anterior, me han preguntado muchas veces, ¿me voy a morir? ¿Sí? Que son preguntas que en realidad ¿cómo se responde eso? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo responder eso? Depende de la circunstancia, etcétera. Ya no es que lo vayamos yo ahora a conversar directamente acá, pero las preguntas pueden ser sumamente complejas, ¿ya? Y la circunstancia, cualquiera, ¿ya? Y depende mucho, como decíamos, que muchas veces van a llegar a consultar a este profesional no médico que les puede otorgar más tiempo, más escucha. Ahora quiero dejar el micrófono abierto, no sé si hay alguna pregunta, alguien quiere contar una experiencia. Recuerden que esto es un conversatorio, lo que implica que conversamos y intercambiamos ideas. Así que ahora, no sé, si quieren poner alguna pregunta en el chat o comentar algo, este es el momento. Cecilia. Hola. Un poco tomándome el mismo caso que comentaba usted de un paciente con ELA, o sea, al Vox llegó en el contexto del internado profesional, llegó una señora que había sido diagnosticada con ELA, pero no sabía nada, solamente le habían dado el diagnóstico. Y llegó y dijo, me dieron este diagnóstico y me mandaron para acá, y fue como, ya, dije, chuta, ¿qué hago? Primero fue preguntarle, ¿qué sabe usted de él? Entonces, bajo esa premisa, empezar a ver de dónde me puedo tomar para explicarle un poco dentro del contexto. Y ahí, bueno, pues fui manejando cómo contarle cierta información, también irla dosificando y no entregársela toda a una, porque si no se iba a abrumar. Y por otro lado, me pasó en que ya la segunda sesión, ella mostraba como una actitud diciendo, como pegada a su creencia religiosa. Entonces decía como, yo estoy como confiada en mi Dios, que esto como que me voy a curar de esto. Entonces también es súper complicado cómo manejar esa situación sin desvalidar su creencia y también contarle un poco cuál va a ser el curso de este cuadro. Entonces, para mí fue un conflicto como importante y de hecho lo pensaba todos los días, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo expreso? Y también cuesta mucho, como decía, no vincularse con esta señora. Yo ya no era la persona que tenía ELA, sino que ya tenía un nombre, y yo decía, ¿cómo a la señora tanto le voy a decir esto? Entonces eso a mí me pasó y fue muy difícil de manejar, y de hecho ya cuando terminé el internado, yo seguía pensando así, ¿cómo estará esta señora? Y todo, que uno no le puede seguir el curso, pero fue una experiencia enriquecedora, pero también una experiencia fuerte y potente. Eso quería comentar. Claro, y las preguntas que se me ocurren de vuelta es, ¿qué quería saber ella de lo que tenía?
por ejemplo, ¿ya? Si existió esa conversación de cuánto ella quería saber, ¿ya? Y en mi experiencia, cuando hay un camino espiritual, ¿ya? Que pueden ser muy variados, facilita mucho los procesos, ¿ya? Porque la creencia que sea, ¿ya? Que es importante porque existe, ¿ya? Y uno puede dar continuidad a esa creencia. Yo he tenido de verdad personas que creen desde creencias budistas, cristianas, de todas las creencias posibles. Y ese camino espiritual muchas veces permite que encuentren ahí la respuesta y que sea mucho más fácil a veces la conversación. ¿Ya? Así que ahí uno a veces me enteraba bien de qué era lo que creía, cuál era el camino espiritual que tenía, y eso ayudaba harto, en especial también por la red de apoyo. Y a veces los grupos de creencias también son súper poderosos para acompañar los procesos, también es súper relevante. ¿Caro? ¿Voy a decir algo? No, súper cierto lo que tú dices. Yo claro, también te iba a comentar que también uno puede usar esas creencias, por ejemplo, buscar capítulos de la Biblia. La Biblia tiene un montón de cuentos, de historias preciosas y ir conversando con ella acerca de momentos difíciles, por ejemplo, que tuvo alguno de los personajes, ¿no es cierto? Eh, entonces, yo creo que ahí está lo que tú dices, perdón, era Claudia, ¿cierto? ¿Quién habló? Cecilia. Cecilia, perdón. Lo que dice Cecilia, yo creo que además ella te llevó, bueno, además de que, claro, uno escucha a una persona que tiene ELA, que no sabe mucho, ¿no? Que no le explicar bien el diagnóstico, qué sé yo. Pero yo creo que también preguntarse por qué ese caso me tocó, por qué me acompañó mucho tiempo y por qué lo sigo llevando en el fondo, porque probablemente tenga que ver mucho con, bueno, yo creo que a cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, plantearnos que nos digan usted se va a ir deteriorando rápido, puta, es algo que uno no quiere pensar. Es es muy traumático, en el sentido de que produce una herida muy grande. Así que súper bonito lo que te pasó. Seguramente te hizo una mucho mejor terapeuta también. Gracias, Caro. Paula. ¿Están ahí? A mí me pasa que tengo una duda hace mucho tiempo, no tengo respuesta y creo que quizás este espacio es bueno para escuchar otras opiniones. Y es respecto a que, independiente del diagnóstico que surja, algo que viene de la mano con comunicarlo y todo este proceso es también dar un pronóstico. Entonces a mí me pasa como, ¿en qué momento primero yo tomo esta decisión de decir como, bueno, estoy segura de esto, pero en qué momento lo comunico también? Porque me imagino que no es como el día que te digo un diagnóstico, digo, bueno, esto va a pasar hasta aquí, y cómo ir encontrándome con este momento para darlo, pues dar un pronóstico y también estar segura de él. Y bueno, como decía, no tengo respuesta, pues me gustaría saber también lo que opina el resto, cómo se enfrentarían a ello. No sé, si alguien quiere responderle. Yo creo que, bueno, dentro de las etapas incluso de Buchmann, hay una parte donde dice que el usuario también tiene derecho a no saber, a no querer saber. Y ahí entramos en un tema complicado legal, de las libertades personales y éticos. ¿Qué vamos a respetar más? El tener que, porque es algo legal, vamos a respetar la autonomía. Ahora, yo ahí tengo una creencia también, bueno, que me ha protegido harto también, ¿eh? Es una confianza absoluta en el inconsciente y la vida emocional de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Las personas van a procesar lo que pueden procesar. Entonces alguien que no quiere saber, aunque todos le digan, si no está con la disposición de escucharlo, sus mecanismos de defensa van a transformarlo en otra cosa. Entonces yo ahí también confío mucho en la sabiduría, digamos, interna, en el mundo interno de con quienes trabajamos. Pero es un tema, ¿qué pasa cuando la persona no quiere saber?
o la familia no quiere que le digan. Claro, ahí mi cuestionamiento tiene que ver con si la persona quiere saber su pronóstico. ¿Sí? Porque, claro, la estructura que a uno le enseñan es como ta, 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 y viene el pronóstico, es como parte, pero en el fondo es para hacerse una estructura mental. Pero, y ahí nuevamente vuelvo a la idea reiterativa de la verdad. Porque un pronóstico es algo que yo estoy diciendo a futuro y que, como yo tengo esta bolita de cristal que voy a decirle cuál es su pronóstico, porque uno puede ser muy severo. A mí me ha tocado trabajar mucho con estudiantes en todos estos años y me ha tocado ver estudiantes que son muy rudos para dar la información, ¿sí? Diciéndole así como unos diagnósticos catastróficos en cuanto, no sé, usted va a usar gastrostomía en unos años más, así como la señora está regio hoy día, pero en 10 años más va a necesitar gastrostomía y se lo dicen, y en el fondo es como, ¿es necesario? Ella preguntó, ¿sí? Y aún así, si lo pregunta, si la señora, no sé, estoy pensando en un Parkinson inicial, me dice cómo va a ser mi evolución, yo más o menos sé lo que dicen los libros, ¿ya? Yo siempre digo eso. Yo le puedo contar lo que, este es como lo que yo más o menos digo a veces cuando me preguntan esas cosas. Yo le puedo decir lo que dicen los libros o lo que dice la literatura o algo de la experiencia, que de la mayoría de las personas que tienen su diagnóstico pasa esto, pero yo no sé lo que le va a pasar a usted, ¿ya? Porque, insisto, yo no veo el futuro. Como esa gente que dice, usted no va a volver a caminar nunca más, yo no sé cómo lo hacen, porque yo no me atrevería a decir algo así. Eh, pero yo creo que ahí está el punto. La persona quiere saberlo, cuánta información quiere saber, ese pronóstico es catastrófico, ¿cómo se lo doy? ¿Se lo tengo que dar? Sí, yo creo que ahí son muchas las preguntas que hay que dar antes de decir un pronóstico, en especial cuando es un pronóstico, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa que en general son muy malos, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Angélica, ¿ibas a decir algo? ¿Perdón? Sí, o sea, estoy súper de acuerdo con tu postura en el sentido de no somos adivinos. También uno tiene, todos tenemos o no tenemos creencia, también tienes una parada frente a la vida y eso también es importante y hay que considerarlo. Por eso que es lo mismo que les decía al principio en el fondo, cómo tengo que saber con quién estoy ahí, por qué cree más o menos, para dónde va su, no sé si su filosofía de vida, o quizás eso es muy complejo, pero es súper válido y poderoso saber un poquito qué pasa con ella, qué cree. Pero de todas maneras, adhiero a lo que tú dices de que el futuro, o sea, yo que soy cristiana digo que solo Dios sabe, otro dirá que solo la Pachamama sabe, ¿me entiendes? Porque en ciencia no hay muchas certezas tampoco, sí, pues yo andar con cosas, porque, claro, la mayoría de la gente hace esto, pero puede no pasar así, si no es matemática. Y más ahora, creo yo, que están todas estas terapias alternativas, que hay una serie de otras cosas que se están abriendo, que nos estamos abriendo de otros conocimientos que son ancestrales, pero que nosotros no los considerábamos. Y no sé si usted ha conocido, pero yo tengo experiencias de gente que ha hecho terapia alternativa y se ha sanado. Entonces ya tú decís, todos estos pronósticos fatales, ¿para qué? ¿Para qué vaya a marcarle la vida a alguien? ¿Me entiendes? O sea, decir, claro, tal como tú dices, en general pasa esto, pero hoy día usted está con esto y tenemos que hacer los ejercicios, tenemos que, o sea, plantarte en una cosa positiva y deseando el bienestar de las personas. O sea, quiero que usted tiene esta enfermedad, pero nosotros le vamos a acompañar para que se sienta lo mejor posible, para que se mantenga bien, la vamos a apoyar, ¿te fijas? Que se me ocurrió también pensar que es distinto, como por ejemplo cuando alguien tiene diabetes, ya, y no quiere saber que tiene diabetes y va a comer cualquier cuestión, se va a morir, porque oye, es mucho más complicado eso. Entonces, ahí tú tienes la obligación de decirle, señora, mire, si usted se pone a comer carbohidratos, si se come esto, lamentablemente se le va a ir el azúcar y cualquier día, adiós, porque eso es mucho más concreto y ella podría hacer algo para cambiarlo, porque si tú, claro, no le das la información, en ese caso, que como ejemplo, eh, no puedes no decirle, porque en realidad se puede evitar una muerte de un diabético, pero si la persona tiene diabetes en un estado más o menos avanzado, si no se cuida con la dieta, aunque se inyecte y se ponga todas las cuestiones, le va a dar un coma diabético y chao, ¿entiendes?
Sí, definitivamente ese es un buen punto, Angélica, considera. Rodrigo había levantado la mano. Sí, perdón, es que de hecho se me había olvidado exactamente qué quería hacer en ese momento, pero quería hacer una continuación. Es que igual yo en mi carrera sí hemos tenido como clases en esta formación. De hecho tuve un curso que estaba más o menos enfocado en eso, aunque igual hacía falta la parte como, ¿cómo decían arriba en la parte de arriba del Actitudinal. gráfico? ¿Cómo? Actitudinal. Sí, exacto. Donde era como más entre lo cognitivo. Es que estoy en medicina. Ahí tenemos casos integradores 2 donde se enfocaba en eso y donde no solamente hablábamos de lo que era cáncer o VIH, sino también era hasta la diabetes, donde igual es un poco más complicado porque la gente puede que, como piensa que la diabetes es común, puede pensar de que no es tan grave, por así decirlo. Y entonces como que cuesta un poco la adhesión a la terapia a pesar de que el pronóstico no sea tan bueno si es que no se adhiere como estaba haciendo Angélica. Eh, bueno, igual es que aparte quería decir algo como más personal, Sí. de que igual es como complicado para uno comunicar algunas de estas cosas. Por ejemplo, a mí me costaría un poco más donde sea un paciente que tenga tuberculosis, por ejemplo, porque, por ejemplo, mi padre tuvo tuberculosis y después tuvo un mal pronóstico y después murió. Y eso fue hace años. Así que, claro, dentro de lo que es como lo personal también afecta bastante. Gracias, Rodrigo. Yo creo que tú tienes mucha razón. Yo creo que uno, por sus experiencias, de repente ve a gente que ha querido, ¿no? O situaciones que ha vivido incluso. Y como yo decía, se produce el fenómeno de transferencia y contratransferencia. Yo creo que ahí lo importante, como decía antes, no es tratar de ocultarlo, ¿no? Tal vez al contrario, como decir, ¿sabe qué me está costando decirle esto porque yo tuve a mi abuelo que tuvo una época? Entonces, yo sé que es muy difícil y a mí me dolió mucho el proceso y yo creo que en esa humanidad uno puede acompañar desde otro lugar también. Eh, yo también creo, como tú dices, que desgasta, ¿no? Desgasta, es difícil, también porque nos expone, nos toca, y uno a veces tiene, no sé, ustedes más que nosotros, pero a veces 8 pacientes, 15 pacientes, 25 pacientes diarios. Evidentemente uno también tiene que dosificar su energía, ¿no es cierto? Eh, Porque, claro, uno quiere entregar y quiere durar también para su vida. Pero por eso yo creo que este entrenamiento eh, permite ahorrarse un poco de energía también, en cierto modo. No conectarse, sino ahorrarse un poquito del esfuerzo que tal vez implica en un comienzo hacer ese límite, porque yo creo que lo que se nos inculca en general, eh, o sea, me alegro que hayas tenido ese tipo de cursos, pero yo siento que igual sigue habiendo un discurso muy centrado en poner una barrera, en poner una barrera y que en el fondo esto rebote. Y, y eso es un flaco favor a la salud, porque por un lado las personas empiezan a consultar a quienes los acogen y no siempre eso es lo mejor. Yo tengo una creencia súper amplia en todos los métodos de salud, pero efectivamente hay ciertas ocasiones en que sí se necesita un tratamiento alopático, por ejemplo. Y yo creo que con esto hay... Claro, se quedó pega, ¿cierto? distancia y
Te pegaste. Disculpen, que me sonó el teléfono y se me cortó el internet. Ya, lo fui a apagar. Que estoy conectada con el teléfono hasta ahora, disculpen. Bueno, les decía que eso por un lado. Eh, y algo me iba a decir, pero escucha el teléfono, ya. Ah, no, ya me acordé. Bueno, y que esa barrera también, yo creo que si uno se empieza a preguntar como, ¿para qué es tan importante ser? ¿Para qué es tan importante marcar esa distancia? ¿Es para que me crean? ¿Es para yo decir yo soy el que tiene la... Yo creo que al final cuando uno empieza a hacer la retrospectiva, se da cuenta que esa barrera surge del miedo, del miedo. Y yo creo que cuando uno intenta conectarse, vincularse, abrir esa puerta, emocionarse, lo que está haciendo al final es trabajarse uno mismo en torno a esos miedos que tenemos. Y por eso también es súper legítimo cuando no me quiero conectar, porque no me siento preparado. ¿Ya? Yo creo que no siempre vamos a poder acoger todos los casos, y como tú dices, de repente no va a ser mucho para nuestra emocionalidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Aparte de no atender al usuario o derivarlo. Vamos a quedarnos así como, no, nunca más me alejo de esta área o evito estos usuarios, o en realidad voy a decir, oye, esto me tocó, ¿por qué? ¿Ya? Y lo lloro y lo reviso y lo converso, me terapeo, no sé, ¿qué hago con eso? Y da susto. Me encantó lo último que dijiste, Caro, porque yo creo que es de lo más importante como a la hora de cualquiera de estos puntos que hemos tocado, porque tiene que ver con cuánto me hago cargo de mí misma, ¿ya? Porque estamos tan acostumbrados a estar como para afuera, que a menos que pase algo como ahora con esta pandemia que nos encerró a todos, que yo creo que, no sé, bueno, en lo personal, como que todos nos fuimos un poco para adentro, ¿cierto? A revisar en qué estábamos, qué pasaba con nuestra vida, que necesitamos detenernos a hacernos cargo de nosotros, pues siempre estamos como afuera o mirando qué le pasa al resto. Entonces, conceptos como el autoconocimiento, ¿cierto? El saber por qué eso me moviliza más o por qué me tensiona más allá quizás de experiencias directas que tienen que ver, como lo comentaba Rodrigo, ¿cierto? Que yo creo que siempre están ahí. Eh, Hay otras cosas que nos tensionan y a veces no sabemos por qué. Yo recuerdo un caballero que me agotaba energéticamente, pero así mucho. Él iba a terapia y yo terminaba, que era una persona que se quejaba mucho, que era muy negativa, que todo estaba mal. Y cada vez que él venía yo decía, "Oh", como que no quería, porque era un agote energético, súper sincero, o sea, de verdad era como la sensación de, uy, como que llegó un punto en que de verdad no me daba la energía, porque era una persona como que muy cargada, él había sido detenido político acá en Chile. Y tenía una historia que tenía todos los motivos para estar así, o sea, en el fondo, ojo que no lo estoy juzgando, pero a mí me pasaba que yo en un momento me di cuenta que yo ya no podía seguir trabajando con él, porque yo no tenía en ese momento la energía para acompañar lo que él necesitaba. Busqué apoyo en el equipo de salud mental, para él y para mí probablemente en ese momento, porque yo creo que estábamos los dos un poco agotados. Pero en el fondo ahí viene la parte de pedir ayuda, ¿sí? Tal como lo hablamos la vez anterior, uno trabaja muchas cosas cuando decide trabajar con otras personas, ¿cierto? El ego. Ya siempre pongo el ego en la mesa porque aquí yo creo que el ego todo, ¿cierto? El ego de decir lo que hay que decir, de lo que me están diciendo, de yo soy capaz de hacerlo, de en realidad no me siento bien, pero lo sigo haciendo porque yo soy el profesional, la profesional. Entonces yo creo que aquí se cruzan muchas cosas, el autoconocerse, hacerse cargo, pedir ayuda, ser humilde, ¿ya? Que son como, parece que estoy hablando cosas súper obvias, ¿ya? Pero por obvias a veces no se ven, ¿ya? Que también a veces es necesario decirlo. Nos quedan unos poquitos minutitos, ¿ya? Entonces, dejo la palabra si alguien quiere comentar algo para poder hacer el cierre. No sé si alguien quiere hacer un comentario de cierre, algún comentario, lo que deseen.
Hola, yo soy Elizabeth Gavelin y llegué atrasada lamentablemente, pero siento que lo último que tú has dicho es tremendamente importante. Eso de que de repente tenemos nosotros que este ego que tenemos los profesionales, de repente lo tenemos que mantener quieto, tranquilo, porque de una u otra manera nos juegan muy en contra. Y cuesta de repente eso de ser humilde, de tener ese sentido de escuchar, de a lo mejor, diciéndolo vulgarmente, no poner el pie encima de una persona. Entonces, creo que en esos casos la ayuda es tremendamente necesaria. Eso quería aportar. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Gracias a todas, todos y todas los que estuvieron acá presentes, ¿sí? Me encantó porque pudimos realmente conversar. Me gustan los conversatorios donde realmente se conversa. Y agradecer en especial a Carolina y a Angélica que nos vinieron a compartir su experiencia, que realmente fue un aprendizaje. Tienen mucho que compartir, ya espero haya sido un aporte para las personas que nos acompañaron. Vamos a subir este video igualmente al YouTube del departamento, ya si lo quieren compartir, ya para que sepan que va a estar ahí. Y nada, bueno, pedirles si pueden prender las cámaras, siempre me piden que saque una foto y a mí se me olvida. ¿Ya? Voy a dejar de grabar en este momento.